Y es eso el resumen de lo que les estoy platicando. Que ya no se puede regresar a lo que era el sistema anterior. Pero bueno, como les digo, esa parte proviene del turismo. Yo los felicito, me enorgullezco muchísimo estar el día de hoy aquí con ustedes en este tema que a mí me gusta y me interesa apoyar en todo lo que podamos. Y bueno, pues parte muy importante del turismo es la conectividad de ese turismo a las diferentes zonas de un país o del mundo. Y hoy por hoy la conectividad más importante del turismo es la aviación. La aviación internacional, la aviación nacional. Y entrando a materia de aviación y la conectividad que esta tiene con el turismo, es como cuando uno habla, cuando desarrollan polos turísticos nuevos, por ejemplo, uno habla de como el huevo y la gallina, ¿no? Que dicen que sería primero. Aquí es muy curioso porque entre hoteleros y las personas de aviación en desarrollos nuevos, de repente dicen, oigan, lleven más vuelos porque pongamos más hoteles. Y nosotros les decimos, pongan más hoteles porque llevemos más vuelos. Entonces, es el ejemplo que les platicaba anteriormente del turismo. ¿Cómo se soluciona eso? Haciéndolo juntos. Con varios compañeros aquí de aviación, con varios compañeros hoteleros, se ha podido llegar a arreglos extraordinarios en donde se hacen las dos cosas al mismo tiempo. Se promueve la construcción y la promoción de nuevos desarrollos y al mismo tiempo se están llevando más vuelos. No podemos ya esperar a que uno haga algo para después hacerlo nosotros. Tenemos que empezar juntos a hacer las cosas y no es como en las viejas épocas que esperábamos que el gobierno hiciera todo para nosotros. Ya también eso ya pasó. Tenemos que hacer todos lo que tengamos que hacer para mejorar nuestras cosas, nuestro negocio, nuestro estudio, nuestro país. Les pongo un ejemplo, jugando fútbol, soccer, si yo espero que me llegue a los pies exactamente el balón, va a ser muy difícil. Tengo que estar corriendo por toda la cancha, me tengo que estar desmarcando, tengo que estar esperando, tengo que estar jugando inclusive más sin balón que con balón muchas veces. Y así es lo que tenemos que hacer. En la aviación nos dimos cuenta de esto en el año del 2004, cuando estando comprometidos con el gobierno de Veracruz, mi padre era gobernador en ese momento, quiso promover muy fuerte el turismo en Veracruz. Afortunadamente lo logró que sea la época en la que más hoteles se han construido y que más visitantes extranjeros han llegado. Siempre ha sido un destino muy importante para el turista nacional, pero se logró un incremento importante para el turismo extranjero. Sin embargo, algo pasaba con el turismo nacional que no entendíamos qué era. Y al ver, fue muy sencillo descubrir que en ese entonces las únicas dos aerolíneas que existían en el país prácticamente, pues que eran operadas por el gobierno, pues los precios eran exagerados, eran extremadamente altos. En aquel entonces, a mediados del 2004, principios del 2004, un boleto para ir a Veracruz estaba alrededor de los 6,200 pesos más o menos, lo cual era muy triste porque se veía en el mismo momento, mismo periodo, el mismo año, una promoción, por ejemplo, de Air France para ir a París por $450. Entonces era ridículo, era más caro ir a Veracruz que a París. Entonces, bueno, pues era, por más que hicieran lo que se hiciera y se regalara lo que se regalara, si para llegar ahí era más caro que ir a París y alguien tenía la oportunidad de escoger, pues iba a ir a París. Ya no hablo de Las Vegas, está todavía más barato y además con noches regaladas. Entonces, imagínense competir contra eso. Entonces ahí fue donde surgió la visión y la necesidad de hacer una aerolínea justa, pero que no viniera a ser únicamente un negocio de aerolíneas, sino que viniera a apoyar a una industria, que viniera a cambiar una industria, que esa es parte también de lo que debemos de ver en el turismo. No hablar de hotel, o mi restaurante, sino cómo en conjunto hacemos un cambio de industria. En la aviación nos dimos cuenta de la necesidad de operar aerolíneas de bajo costo, como estaba pasando ya en países del
se hizo una propuesta, se visitó al gobierno federal y se propuso hacer una apertura de nuevas aerolíneas de bajo costo, que iniciaran el proceso diferente en precios y quizá hasta en aeropuertos alternos. Se logró y afortunadamente de ahí surgieron varias y empezaron a cambiar los precios, empezaron a cambiar los servicios y entonces se pudo ya contar con precios mucho más accesibles para entrar a una industria del turismo. El problema ¿cuál fue? Que también esto es muy importante, que un dicho mexicano muy famoso y muy bueno dice que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y en ese entonces, va a parecer increíble, pero únicamente el 6%, casi, ni siquiera el 6%, el 5,5% de la población de este país viajaba por avión, nada más. Por eso se decidió hacer esta apertura, muy importante. Todos tenían derecho a viajar en avión, todos tienen derecho a viajar en avión. Y el avión al principio, en sus primeros años, era muy entendible, era una cuestión como de élite, era una cuestión como de alguna cosa muy espectacular, era como ir a una ópera, era hasta se vestía la gente para ir a viajar. Pero ya no, ya hay que quitar ese estereotipo de que la aviación y el avión es caro, ya existen en el mundo las aerolíneas de bajo costo, ya existen precios accesibles, ya pueden, una de las ideas, y hablando del futuro de la aviación sería, y lo que nos gustaría entonces que sean como taxis aéreos el día de mañana, que además con el volumen que se puede lograr, se puede llegar a dar en la vida, como en el turismo, en todos los hoteles, en los aviones, hay que escoger qué quiere uno, si ser de precio o si ser de volumen. De precio, de mucha calidad, muy exclusivo, funciona y funciona muy bien y se necesita, y le da una especie y un lugar especial a los países y a los estados. Pero también la parte de volumen es importantísima, porque necesitamos esa participación de toda la población, de toda la comunidad. No podemos segregar, así como hay ciertos derechos de los alimentos, de las medicinas, del agua potable, de la vivienda, de la educación, pues también el que la gente pueda visitar a sus familiares, el que la gente pueda hacer negocios y que no le acabe saliendo peor el viaje que el negocio, ¿no? Entonces, tenemos que eso es hacia donde queremos ir y eso es hacia donde queremos enfocar la aviación al futuro. ¿Qué pasó en ese entonces? Bueno, pues se hizo, pero como les decía, fue demasiado. Viendo que únicamente había el 5,5% de los mexicanos que viajaban, estaba clarísimo que no debía de haber más de 4 aerolíneas que sirvieran a todo el país. Pero les gustó eso de dar las concesiones, se emocionaron y acabaron 17 aerolíneas sirviendo el mercado aéreo de este país, con únicamente el 5,5% de pasajeros viajando. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Que en lugar de que 4 fueran llenas, había 17 vacías. Entonces, había aerolíneas que llevaban a 8 pasajeros en un avión para 100 personas. Había otras que llevaban 14. Si se hubiera hecho ordenadamente, que no quiere decir que no hubiera competencia, al contrario, pero primero 4, después otros 4, después otros 4. Entonces, no estaríamos viendo lo que estamos viendo ahora. ¿Qué pasó? Bueno, pues que quebraron, que se desbarató el mercado de aerolíneas y que lo han ido parchando. Empezando, por ejemplo, también por la ley de aviación que nos rige actualmente, es una ley de 95, que organizó el presidente Zedillo, nada más que en esa época, y es muy buena ley para esa época, pero hoy, en esa época, toda la aviación era del gobierno y todos los aeropuertos eran del gobierno. Y hoy estamos operando con esa ley cuando el 100% de la aviación es privada y el 98% de los aeropuertos son privados. Afortunadamente, ahora con la reestructura de la Canaero, ya se hizo una propuesta muy importante de una nueva ley de aviación para el Congreso, que esperamos tomen con mucho interés, porque también eso, pues, desafortunadamente para unas cosas y afortunadamente para otras, bueno, pues
transporte, las aerolíneas. Los autobuses y las aerolíneas somos un transporte. Y lo que debemos de ayudar es a que las personas que toman ese transporte lleguen bien a su destino, bien atendidos con calidad, con precios justos, pero que su dinero y su felicidad la aprovechen en el destino. Las familias que van a un destino de playa no se acuerdan sus hijos de lo bien que se la pasaron en el avión y en el autobús. Se acuerdan de lo bien que se la pasaron en la playa o en el destino colonial que hayan ido a visitar o a donde hayan ido. Entonces hay que ayudar a eso. Nosotros debemos hacer un puente con un precio justo, donde ganemos, donde todo esté bien, pero que el dinero se quede en los destinos, no en el transporte, porque no es justo. El transporte es necesario, lo tienen que usar. Es justo que lo reciban con buena calidad, es justo que lo reciban con buen servicio, con seguridad, pero el dinero y las familias todo deben de estar felices en los destinos, dejar su dinero en los destinos, que además les va a servir mucho esos destinos. Y tenemos que promover que en estos tiempos las personas viajen más al interior de la República en lugar de irse a otros lugares en el mundo. Y entonces dejen el dinero entre los lugares de la República y promovamos un turismo interno que nos vayamos ayudando, como le pasó a España cuando tuvo la guerra civil. Cuando termina, había dinero pero no había que gastarlo, y los diferentes municipios o regiones en España lo que empezaron a hacer fue una especie de trueque, una especie de intercambio, y se empezaron a promover las provincias. Entonces una invitaba a otra provincia, a la otra, y empezaron a inventar un turismo interno fuertísimo, que fue lo que sacó a España de toda su crisis después de la guerra civil. Y hoy España aprendió tan bien de todo ese movimiento que hoy es uno de los países más importantes en materia de turismo, porque lo que hizo primero su turismo interno lo replicó a su turismo internacional, lo cual pues todos ustedes ya saben lo que le ha dado a España, que es parte de lo que le está salvando ahorita en la crisis que está metida, porque el turismo es el ingreso que más rápido puede recibir un país y que más rápido puede adaptar a sus circunstancias, y además es renovable, no es como el petróleo y otros ingresos que quizá no están meramente constituidos como aportaciones legales. Así que, entonces, y se hizo eso en la aviación, se promovió y efectivamente se vio un resultado positivo. ¿Qué creen que pasó? Que del 5,5% de los mexicanos que viajaban en avión, hoy en día, después de las aerolíneas de bajo costo y después de los cambios que se han hecho con las aerolíneas tradicionales que ahora están en manos de particulares, hoy es casi el 15% de la población de México que viaja en avión, lo cual nos enorgullece muchísimo y comprueba que existe ese espacio y que la gente sí puede y quiere viajar por avión. México, por naturaleza, por su orografía, es un país, geográficamente hablando, es un país que pues, no tenemos trenes de pasajero,